la actualidad económico-financiera del país, pero además también los conflictos sociales que se suceden y que, lejos de generar reacciones positivas, en este caso en los gobernantes, al parecer hemos visto incluso lo que fue el discurso del presidente de la Nación hace algunos días, se acrecientan los conflictos, ¿no? Vamos a hablar en este caso con alguien que sabe mucho al respecto. Estamos hablando del jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, quien ya nos está escuchando. Héctor, es un gran gusto estar en contacto con usted. Muy buenos días. Buen día, muchas gracias por llamar. Muy bien, hablábamos acerca de lo que tiene que ver justamente con los conflictos sociales que se suceden, que crecen día a día, momento a momento. ¿Cómo está analizando la situación del país, Héctor, en estos momentos? Mire, la verdad me gustaría hablar de buenas noticias, pero no son buenas, porque todos los días nos desayunamos con cierre de empresas, con suspensiones masivas, con despidos masivos, con pseudo retiros voluntarios, y esto no es una afirmación retórica. Puedo dar los nombres y apellidos de las empresas. Mire, ayer mismo Coca-Cola de Córdoba despidió a más o menos 100 trabajadores que estaban contratados. Digo contratados entre comillas, porque había que saber bien si no hay un fraude laboral en esos contratos. Bueno, las automotrices, tanto Volkswagen como Volkswagen de acá de la provincia de Buenos Aires y otra empresa de Santa Fe, General Motors, sí, de la localidad cercana de Rosario. En este caso fueron 350 trabajadores, en de Volkswagen 600, están suspendidos durante 18 meses. O sea, son suspensiones realmente, bueno, están acordadas, pero usted sabe que el máximo de suspensión que establece la ley de contrato, por razones de fuerza mayor, son 75 días. Pero bueno, y ni hablar de lo que pasa en Tierra del Fuego, con la apertura absolutamente irrestricta a las importaciones. Lo que pasa con los textiles, con las empresas que trabajan con el calzado, con el cuero, realmente estamos asistiendo, cuando uno escucha el discurso del presidente de la Nación, y yo lo digo con respecto a la investidura presidencial, pero pinta un país que no existe. Me gustaría vivir en el país que él pintó. Cuando habla de la construcción de carreteras, de puentes y de puertos, es decir, la verdad que es medio difícil de creer. Lo que uno quiere es realmente que el gobierno cambie y dé prioridad en serio a los jubilados. Mire, lo que llaman, en otro orden de cosas, lo que hicieron con esta especie de defraudación, no es recuperación previsional, es una defraudación porque al jubilado que tiene una sentencia firme de la Corte Suprema, le ofrecen un acuerdo que baja los importes y baja los intereses que estableció la Corte. Eso, aunque el jubilado lo firme, es nulo, de nulidad absoluta. Porque la última parte del artículo 14, el último párrafo del artículo 14 bis, asegura los derechos de la seguridad social en forma integral e irrenunciable. Esto es textual, ¿no? La palabra irrenunciable es textual, o sea que si un jubilado renuncia a ese derecho es nulo, porque sería inconstitucional. Y sin embargo, hablan de que se golpean el pecho diciendo que bien que tratan a los jubilados, ¿no? Ni hablar de la economía, de los sectores, las organizaciones de la economía social que sancionamos una ley y todavía no la han reglamentado. O sea que por donde uno mire, pero mire, yo podría señalar muchos ejemplos y muchos datos, pero hay un eje, yo lo llamo eje del mal, que es la falta de institucionalidad que genera inseguridad jurídica al mismo tiempo. Si el presidente de la Nación pretende gobernar por decreto, se equivoca fiero, porque el decreto es una norma jurídica inferior, obviamente a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales y también a la ley. Y hay ejemplos, no quiero abundar en ejemplos para no ser latoso, pero hay dos nada más. Por decreto nombró a 2 abogados como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión. Después se compurgó, porque fue tan brutal y ostensible la violación que se compurgó más o menos, porque el vicio de origen estaba. Y del último, para no abundar, usted sabe que con el blanqueo discutimos muchísimo. El presidente habló de corrupción en su discurso. Sí. Él
En las actas taquigráficas constan lo que yo propuse en el debate del blanqueo. Perdone que sea autorreferencial, pero bueno, debo decirlo. Propuse que se excluyera del blanqueo a los contratistas de obra pública. ¿Sabe por qué? Porque ahí nace la corrupción, es el que paga. Después está el funcionario público corrupto que acepta, pero para eso está previamente el que paga. Excluirlo, porque el pago, mire, la coima, para decirlo en términos bastante claros y coloquiales, Sí. No hay recibo de la coima, son pagos en negro. Entonces, que no pueda blanquear el contratista de obra pública. Bueno, me lo rechazaron, pero sí se firmó y se sancionó, y es ley vigente, el artículo 83, que excluye de la posibilidad de blanquear a los progenitores y a los hijos menores emancipados. 4 meses después, más o menos, el Poder Ejecutivo dicta el decreto 1206, donde dice exactamente lo contrario. Incluye a los progenitores y a los hijos menores emancipados en la posibilidad de blanquear. Esto es groseramente inconstitucional e ilegal. Pero bueno, por eso digo que hay que respetar. El primer mandatario no es el que manda más, es el más mandado, al que dio mandato la mayoría del pueblo argentino para que gobierne, no para que haga lo que quiera, sino lo que debe hacer. Incluso tendría que hacer lo que prometió hacer en la campaña. Pero más allá de eso, que uno podría hablar in extenso de las defraudaciones electorales, más allá de eso tiene que gobernar de acuerdo a la ley, no lo que quiera hacer, sino lo que pueda hacer y en el marco de leyes, ¿no? Ahora, Héctor, con respecto, digamos, a todo este análisis que está haciendo acerca de lo que está pasando en la actualidad, ¿usted esperaba, digamos, algo distinto a lo que está haciendo Macri, o no pensaba que se podía ir tan lejos en algunas cuestiones? La verdad que habría que tener la imaginación de Julio Verne para adivinar todo lo que hizo este gobierno. Uno sabía que era un gobierno neoliberal, que venía a ajustar, que venía a endeudarse, y a endeudarse como se está endeudando el país, pero no que se iba a manejar tan abiertamente en contra del sistema normativo argentino, ¿no? e internacional, porque se han violado tratados internacionales. Había que tener, yo decía, la imaginación de Julio Verne para advertir todo esto, ¿no? Claro, Héctor, por otra parte también un mensaje que se utilizó en muchas oportunidades, en tiempos en los que el kirchnerismo gobernó, era, digamos, no nos aislemos del mundo, pero el mundo también está, por lo menos, no hablando muy bien de la gestión de Macri, ¿no? Bueno, eso sí es que la manera que tiene el presidente de insertarse en el mundo es desoír, por ejemplo, el reclamo de Naciones Unidas a través del grupo de trabajo de que liberaran a Milagro Sala, o todo lo que pasa con que en el mundo digan, en España, un sector de la oposición, del oficialismo español, no quiera ir a una reunión donde está el presidente offshore, lo llamaron al presidente Macri. Es la verdad. O las cuentas en los Panama Papers, las cuentas offshore, lo que está pasando con Arribas, las cuentas del Credit Suisse y todas las cuentas offshore que hay. La verdad, era muy difícil imaginar todo eso, ¿no? Que si la forma de insertarnos en el mundo es esa, estamos mal, ¿eh? Ahora, este tipo digamos, de gestiones que se están llevando adelante con altibajos y errores, es decir, digamos, un día se propone una cosa, después se quiere volver atrás. En algunas cosas se dice que se va a volver atrás, pero después no se ha vuelto atrás. ¿Usted cómo las ve, digamos? ¿Esto le quita seriedad a cualquier gobierno? Y realmente, yo recuerdo cuando lo citamos al Congreso, al ministro de Energía, fíjese la contradicción de intereses, ¿no? El conflicto de intereses. Al presidente de Shell lo ponemos como ministro de Energía. Eso le puedo repetir, hay 70 ejemplos. Pero bueno, cuando vino al Congreso, ¿se acuerda el tarifazo impresionante, brutal? Sí. Bueno, le cuestionamos eso y le dijimos, la verdad que no se puede jugar con el dolor de las familias, que ven facturas de luz o de gas enormes. Me dice, bueno, le digo, no se puede hacer prueba y error con esto, hablando de lo que usted me dice. Me dice, no, yo no dije, me sacaron de contexto, lo que dije, yo estoy aprendiendo. Dije, ministro, usted no puede ser un pasante, si usted hace una responsabilidad no tiene que estar aprendiendo, tiene que saber lo que va a hacer. La verdad, parece por otra parte no se sabe si es ineficacia, si es una táctica como para ensayar hasta dónde se puede y después retroceder, o como los mercachifles que piden 100, rebajan 80, 70 y después terminan vendiendo en 30. Pero la política no es un regateo,
La política es una cosa muy seria para transformar la realidad, para distribuir la riqueza en forma equitativa. Acá la forma, mire, yo desde el principio del año pasado vengo diciendo que este es un gobierno para ricos. Y después me pareció que tenía que fundamentar, porque lo decía. Y nos pusimos con mi equipo de asesores a analizar cómo se distribuye la riqueza en el país. En números redondos y a noviembre del año pasado, que fue cuando terminamos el estudio. A los sectores altos de la sociedad, el gobierno le asignó 290.000 millones de pesos. A los sectores bajos, 35.000 millones. O sea, fíjese que inequitativamente se redistribuye la riqueza nacional. Y le quiero decir que yo no soy un opositor recalcitrante. Si hay una medida buena, y me acordé por esto de los 35.000 millones, dentro de los 35.000 millones hay una medida que hizo el gobierno que yo aplaudí, que fue extender, y ahí se equivocó el presidente Macri en el discurso, extender la asignación familiar por nacimiento y la asignación familiar por embarazo a los monotributistas y a los trabajadores autónomos. Me pareció una buena medida. Está incluida dentro de los 35.000 millones. Pero fíjese, en términos de competitivos, digamos, perdimos 290-35. Y esta es la característica, porque eso digo que es un gobierno para ricos. Héctor, con respecto también a estas cuestiones, ¿cómo ve en este marco, digamos, al Frente para la Victoria, en este caso, como espacio que usted integra y que también ha tenido, digamos, algunos altibajos? Pero digo, ¿esto beneficia una gestión de estas características, evidenciando justamente cuál es el direccionamiento de la gestión nacional? ¿Beneficia, en este caso, el Frente para la Victoria? No, una gestión así perjudica al pueblo argentino. Y yo con toda, como hablo siempre con autenticidad, yo quisiera que al pueblo le vaya bien. Si al pueblo le va bien, al gobierno también le va a ir bien. Pero la prioridad es que al pueblo le vaya bien. Ahora, si usted me pregunta, en términos electorales, para mí siguen siendo lejanas las elecciones por estos temas cotidianos. Todos los días nos desayunamos con mala noticia y uno tiene que salir a contestar, a paliar, a solidarizarse. El día de la conferencia de la inauguración del periodo ordinario, el 1 de marzo, estaban entre los trabajadores del CONICET, que los ajustaron. Después vinieron los maestros, que no cumplen con la ley, con la paritaria nacional. Por eso digo, las elecciones son lejanas, pero de todas maneras, obviamente uno lee, y yo leo todos los diarios, no importa el sexo político de la empresa, partidario, leo todos. Y las encuestas están mostrando que baja Macri y sube Cristina Fernández de Kirchner. Esto va a ser objetivo. Yo soy incurablemente parcial. Yo toda mi vida he sido peronista, digamos, puedo equivocarme, pero siempre venía a ver, así que soy parcial, pero leo las encuestas. Variopintas le están diciendo más o menos lo que yo estoy afirmando. Por eso no son números, sino tendencias, ¿no? Dentro de esa pertenencia ideológica y justamente de doctrina al peronismo, ¿es Cristina Fernández de Kirchner la líder desde la oposición? Mire, el peronismo es un sector muy amplio, con muchos matices, con diversidad. Lo que uno pretende es lograr la unidad en la diversidad. Dentro del peronismo, yo creo que Cristina es la persona que tiene mayor experiencia como estadista, mayor capacidad y mayor posibilidad de convocatoria y liderazgo. O sea, a mí, personalmente, yo pudiera decidir. Por supuesto que es resorte de la voluntad de Cristina Fernández de Kirchner, pero yo preferiría que fuera candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Igualmente, y también redoblando la apuesta en la pregunta, digo, ¿hay algún otro líder político que esté dentro del peronismo que pueda llegar a eclipsar la imagen de Cristina Fernández de Kirchner desde la convocatoria? Mire, Napoleón decía que todos los soldados tenían el bastón de mariscal en su mochila. Todavía no veo, con mucho respeto a muchísimos compañeros, que den la talla de Cristina Fernández de Kirchner. Con respeto, porque digamos los respeto, los valoro, pero si yo tengo que elegir, elijo a Cristina Fernández de Kirchner. Por último, con respecto también a lo que tiene que ver con la gestión nacional, digamos, ¿usted cree que puede llegar a haber algún vuelco positivo, de que el macrismo va a entender justamente? Porque, digamos, ya comienzan a haber algunas manifestaciones muy fuertes de las economías regionales, las economías más pequeñas del interior del país. El tema de los docentes. El tema de la yerba mate fue la verdad, el destrato que tuvo la diputada nacional, que con todo respeto le llevó
un paquete con yerba mate para mostrar el problema que tienen los taleferos, los productores, los pequeños productores yerbateros, aleros, etcétera, etcétera, demuestra que hay crisis en las economías regionales. Ahora, yo creo que este gobierno vuelca, y ojalá no vuelque mal. Yo lo que quiero es que termine el mandato y que cambie una política que le dé prioridad realmente al mercado interno. Porque eso es lo que hizo que tengamos empleo. Mire, cuando él habla de la pesada herencia, cuando dice hace 5 años que no crecemos, en realidad miente. Porque están las cifras oficiales. Nosotros realmente decayó. En los últimos 5 años tuvimos problemas en el 2012 y en el 2014. El resto de los años crecimos. Todesca, que es el director del INDEC, nombrado por Mauricio Macri, Jorge Todesca, informó que el Producto Interno Bruto en el 2015, o sea, lo que nosotros dejamos como gobierno, estaba en el 2,6%, el crecimiento, y la desocupación estaba en el 5,9%. En Tierra del Fuego, hablando de economías regionales, hoy está en el 15% la desocupación. Y el promedio nacional ya está en los 2 dígitos. Así que es lo que nos está pasando como país, realmente es profundamente lamentable, porque uno está hablando de estadísticas y números y no se puede disociar de la realidad de lo que sufre la persona que perdió el empleo, o que tiene el riesgo de perder el empleo. Nosotros dejamos tareas pendientes también, no digo que somos un gobierno, que fuimos un gobierno perfecto. Me estaba acordando de los trabajadores negros no registrados. Nosotros nos bajamos del 52 al 33%, y no pudimos perforar ese piso, pero hoy está en el 39% la cantidad de trabajadores en negro. Y por eso hay cerca de 450 o 500 mil despidos, porque por cada trabajador en blanco despedido hay 2 en negro que despidieron. Entonces así realmente es muy difícil que podamos sostener la economía nacional, una sociedad integrada, una sociedad unida. Ojalá. El discurso fue muy retórico, habló del diálogo, el presidente habló del diálogo, creo que fue el concepto más mencionado en su discurso. ¿Diálogo con quién? Con Milagro Sala, con los despedidos, con los planteados, con las pymes, con aquellos que están, los pequeños productores agropecuarios. ¿Con quién dialogar? Debe dialogar con Durán Barba, pero así no se transforma la realidad. O sea, por lo menos en signo positivo, transforma la realidad negativamente. Ya por último, con respecto, digamos, a también lo que decía, ¿no? Hay también una autocrítica dentro del kirchnerismo, teniendo en cuenta que uno nota cada vez que se dice, bueno, la frase ya patentada, el vamos a volver, siempre se le agrega, vamos a volver, pero mejores. Digamos, hay una autocrítica. Tenemos que, no, obviamente, la responsabilidad nuestra es haber perdido la elección en el 2015 y con eso posibilitar lo que está pasando ahora. Y obviamente que hacemos autocrítica. Pero tampoco vamos a lacerarnos, porque fíjese, con todos nuestros defectos, con todos los problemas, con todas las insatisfacciones y toda la autocrítica que podemos hacer, nuestro gobierno es 10 veces superior a para el pueblo argentino. Héctor, un abrazo muy grande, estamos en contacto en cualquier momento, gracias por la buena onda siempre. Muchas gracias, adiós, hasta luego. Hasta luego. Héctor Recalde, claro como siempre, contundente con respecto a...